Bueno, buenas tardes a todos. Nosotros, bueno, queremos compartir, ¿cierto?, la experiencia que hemos tenido, ¿cierto?, en el Departamento de Salud Digital, del Ministerio de Salud de Chile, construyendo, ¿cierto?, identificando las necesidades, ¿cierto?, para dar apoyo, ¿cierto?, a un rol específico que pertenece que está presente, ¿cierto?, en la red asistencial chilena, que es el gestor de casos oncológicos. Así que esta presentación, ¿cierto?, la vamos a hacer en conjunto con Natalia. Yo les voy a comentar un poco primero del contexto, ¿cierto?, que motiva a la generación de esta plataforma. Y luego Natalia, ¿cierto?, nos va a compartir, ¿cierto?, las distintas funcionalidades que esta plataforma tiene, ¿cierto?, que está en constante evolución, ¿cierto? Está de más decir, ¿cierto?, las patologías oncológicas, ¿cierto?, son un desafío súper grande para todos los sistemas sanitarios. Eh, en Chile, ¿cierto?, es la segunda causa de muerte, ¿cierto? Ya peleando por entrar al primer lugar. En Chile, ¿cierto? Ya hay un modelo de gestión, ¿cierto? Y que permite el funcionamiento de una red oncológica, ¿cierto? Donde se definen procesos de atención, ¿cierto? Hay roles asignados, eh, ¿cierto? Que da forma un poco al cómo debería ser el tránsito de los pacientes, ¿cierto? Por el sistema de salud. Eh, Hay otras, ¿cierto? Políticas públicas, ¿cierto? Que también rozan con el campo de la patología oncológica, como son las garantías explícitas en salud, ¿cierto? Y ahora también contamos con una ley de cáncer, ¿cierto? Que mandata la realización de otro tipo de actividades. Eh, Quiero como ahondar un poquito, ¿cierto? En este documento, ¿cierto? Que sí, ha servido de base para desarrollar todo lo que se ha hecho con esta plataforma, ¿cierto? ¿Cierto? Este documento se elabora en el 2018, ¿cierto? Y entrega las directrices para el funcionamiento de la red oncológica. Se identifican acá, ¿cierto? Nodos críticos, se definen, ¿cierto? Cuáles van a ser los objetivos de la red oncológica. Se establece también, ¿cierto? Un proceso asistencial de referencia y también se describe cuál es el rol del gestor oncológico, ¿cierto? Además de establecer otras figuras como el comité oncológico, que son súper relevantes hoy día, ¿cierto? Entonces, como breve resumen, ¿cierto? Y de las partes más interesantes para entender el cómo se llegó a esta plataforma, ¿cierto? Son estos nuevos críticos, ¿cierto? Como la ausencia de sistemas de registro, la alta fragmentación que se presentaba en ese momento, fragmentación también de los servicios, ¿cierto? Y que finalmente eh, ¿cierto? Los mecanismos administrativos son poco amigables para el tránsito de las personas, ¿cierto? Y de su gestión en la red. Este documento define también, ¿cierto? Varios objetivos para que se plantea la red oncológica, ¿cierto? Mejorar en temas de articulación, de colaboración, ¿cierto? Entre los distintos niveles. Se menciona, ¿cierto? También el poder subir el nivel de los sistemas informáticos, ¿cierto? De registro. Eh, ¿Cierto? Y uno de los puntos más relevantes, ¿cierto? Y que da como un sustento a lo que se va a mostrar a continuación, ¿cierto? Es este proceso, ¿cierto? Este funcionamiento de la red, ¿cierto? Donde se identifican varios como hitos súper relevantes, ¿cierto? Del viaje de los pacientes oncológicos, ¿cierto? Y que deben ser gestionados, ¿cierto? Y que son importantes para el rol del gestor oncológico, ¿cierto? Porque es una persona que tiene que estar ahí constantemente tratando de que el paciente circule por todos los servicios. Eh, ¿Cierto? Se describe el rol del gestor, ¿cierto? Que es un profesional designado, ¿cierto? Para acompañar de manera directa a la persona con diagnóstico de cáncer. Eh, a su vez, ¿cierto? Gestionar, monitorear y coordinar. Estas son palabras súper importantes porque son parte después del objetivo que se planteó el equipo que construyó, ¿cierto? Y que trabajó en este proyecto. Em, ¿Cierto? En cuanto a las garantías, ¿cierto? Explícitas en salud, ¿cierto? Son una política pública que tiene como objetivo asegurar el acceso a tratamiento para determinadas condiciones de salud, dentro de las cuales, ¿cierto? Hay 18 problemas de salud que están cubiertos, ¿cierto? Y que están relacionados con el cáncer, y que corresponde a cerca del 75% de los diagnósticos de cáncer. Entonces, era ¿cierto? Un mecanismo, ¿cierto? Y toda una lógica que debíamos considerar en la construcción de esta herramienta. Eh, ¿Cierto? Este es un trabajo que se realiza de forma en conjunto, ¿cierto? A Digera, ¿cierto? En el departamento de GES y redes de alta complejidad, ¿cierto? En su comienzo también con el Departamento de Cáncer de Salud Pública y en colaboración, ¿cierto? Con el Departamento de Salud Digital, ¿cierto? Teniendo siempre en cuenta, ¿cierto? Y dentro de los equipos de trabajo, ¿cierto? A los distintos gestores de casos y gestores también de la red oncológica. Por lo cual, ¿cierto? Este equipo se plantea el objetivo, como objetivo, ¿cierto? Apoyar la labor del gestor oncológico a través de una herramienta, ¿cierto? Digital.
¿cierto? Que pudiera incorporar la lógica del seguimiento de casos, facilitar la colaboración, ¿cierto? Dentro de las redes oncológicas y cubrir los principales hitos, ¿cierto? Del viaje del paciente oncológico, ¿cierto? Se llega a algunos requerimientos como de alto nivel, ¿cierto? Que van a servir de guía para el desarrollo de la plataforma, ¿cierto? Que es dar soporte al flujo de atención, que es el mismo que se propone, ¿cierto? Para la red oncológica, centrado, ¿cierto? En cómo se mueve el gestor oncológico dentro de todos estos flujos. Eh, Considerar, ¿cierto? La generación de un registro especializado, ¿cierto? Que nos permita identificar, ¿cierto? Y llevar registro de los hitos que son relevantes para la gestión y generar habilitantes, ¿cierto? Para poder mejorar, ¿cierto? Y colaborar o sea, en la colaboración, ¿cierto? Entre los distintos actores, en los distintos niveles, ¿cierto? Para el caso de patologías oncológicas, ¿cierto? Y llegamos a este pequeño diagrama, ¿cierto? Que son como los principales focos de atención, ¿cierto? Que es centrarnos en el paciente, ¿cierto? En el caso, la patología y las distintas fases por las que va pasando, ¿cierto? Y las distintas gestiones que van ocurriendo a lo largo de este, ¿cierto? Mencionar también que este es un proyecto que fue realizado, ¿cierto? Con el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo. Y como puntos importantes, ¿cierto? En nuestra experiencia, ¿cierto? Que para este proyecto se eligió, ¿cierto? Una metodología ágil, ¿cierto? Porque si bien sabíamos a alto nivel las interacciones que queríamos hacer, necesitábamos, ¿cierto? Ir iterando con los distintos actores, ¿cierto? Para poder diseñar, ¿cierto? Y entregar un producto que fuera de utilidad, ¿cierto? Y en la práctica fue un punto muy importante, ¿cierto? Porque íbamos diseñando en conjunto con los distintos gestores, ¿cierto? Con los encargados, ¿cierto? Y a nivel central, y íbamos probando antes, ¿cierto? De ir desarrollando. Entonces eso nos ayudó mucho a evitar, ¿cierto? Varios errores, ¿cierto? Y diseños fallidos. Así que eso, punto súper relevante. Eh, eh, Aquí una pequeña imagen, ¿cierto? De los distintos figmas, ¿cierto? Y dibujos y diseños que íbamos trabajando antes de que pasaran con los equipos de desarrollo. Así que ahora las dejo con Natalia, ¿cierto? Que va a entrar a explicar las distintas funcionalidades que fueron incluidas finalmente en la plataforma y cuáles también se han ido añadiendo en el camino. Gracias, Pablo. Revisando las funcionalidades un poco para mostrarles qué es la plataforma como tal. El siguiente, por favor. Gracias. Vamos primero con el registro especializado, que tiene que ser dirigido, ¿cierto?, a un gestor oncológico con toda la imagen que dijo Pablo anteriormente, con todas las funciones que tiene que cumplir. Y tiene dos cosas fundamentales en el registro especializado. Primero, el camino que lleva el paciente, que es la patología, la confirmación, el examen, el comité oncológico y el tratamiento, como también etapas, que son las que aparecen ahí como sospecha, confirmación, tratamiento y seguimiento, que están asociadas más bien a el acto administrativo de las garantías explícitas en salud del GES, como también a etapas que podría ser una patología no GES, pero que también tienen un tiempo de acción, ¿sí? Por eso estos días transcurridos que aparecen ahí se asocian a eso. En la pestaña de patología ocupamos el CIE 10 como ingreso. ¿Por qué no el CIE-O? Porque todavía ingresamos datos desde la sospecha, así que no podemos tener la certeza para poder hacer otro diagnóstico, así que se ingresa con CIE 10. Siguiente. En la confirmación, por ahora nosotros tenemos el registro de cáncer de tumores sólidos. La idea es poder registrar otro tipo de cáncer hematológico y demás, es que estamos trabajando para eso. El siguiente. En exámenes, el gestor generalmente gestiona los exámenes o ve el cumplimiento de los exámenes que tiene que realizar. El listado que nosotros tenemos son del Fondo Nacional de Salud, pero también hemos tenido que agregar otras cosas que se escapan, ¿cierto? Ahora como exámenes genéticos o algunas cosas que están fuera de la red pública que hemos ido ingresando, donde uno puede registrar el estado, el resultado o bien la gestión. El siguiente. Ahí un poco la imagen de lo que se realiza. Siguiente. En el comité oncológico es obligatorio, en Chile es obligatorio para todos los pacientes, se debe realizar.
Así que se deja también como un hito importante, ya que el gestor es quien gestiona también el comité y quien realiza lo que las gestiones asociadas a la resolución. Entonces, el ID del comité, la fecha de realización de resolución, ¿sí? Ahí se selecciona una resolución. Siguiente. Por ejemplo, quimioterapia en este caso. Siguiente. Y acá tenemos la posibilidad además de hacer compartir el archivo. ¿Por qué? Porque los comités oncológicos no todos tienen un sistema de registro. Hay muchos que son a través de un documento Word que se hace, las firmas son a papel, etcétera. Así que el registro, que quede el documento arriba y que después se pueda visualizar por el gestor para poder hacer el camino del paciente es súper importante. Siguiente. En el tratamiento va, por supuesto, unido a lo que se dijo el comité. Siguiente. Acá nosotros de hecho estamos trabajando ahora porque efectivamente, y esto lo quiero decir para que se entienda también que, como decía Pablo, es un trabajo continuo además con los gestores y con otros profesionales, que por ejemplo, quimioterapia, mucha información, posiblemente para la gestión es necesario otro tipo de información. Los estamos modificando. Las alertas acá son súper importantes, por ejemplo, en cuánto tiempo, pero es una mejora continua dentro de la misma plataforma. Siguiente. En relación a las alertas, nosotros tenemos diferentes tipos de alertas, como ven, en rojo el 53. El Fondo Nacional de Salud, dependiendo de las patologías, tiene un sistema de alarmas que verde, amarillo, rojo, como cuando estamos bien en los tiempos para cumplir la etapa. Por ejemplo, en cáncer de mama tenemos 45 días para cumplir etapa de sospecha. Eh, entonces, el 30%, 35 y 35 lo dividimos en verde, amarillo, rojo para que nosotros alertemos y podamos gestionar asociado a eso. En relación a los cáncer no GES, se hizo una mesa de especialistas en cáncer del Ministerio de Salud y se llega a un acuerdo de días en diferentes tipos de otros cánceres que no son GES. Siguiente. Y esto es lo que vemos en exterior en nuestro listado de pacientes que vamos a ver alertas rojas, alertas verdes. ¿Para qué? Para yo poder gestionar, ¿sí? De mejor forma como gestor, qué es lo que necesito ahora, qué es lo que necesito después, dependiendo del cáncer también, y los tiempos. Siguiente. En el historial de gestiones es muy importante, nuestros pacientes oncológicos caminan por toda la red, ¿sí? Andan por toda la red y no necesariamente solo en una región física, sino a veces tienen que ir a diferentes regiones. Y para eso es muy importante que yo entienda y visualice, como aparecen ahí, dónde se hizo la modificación del ingreso de datos, quién la hizo y desde qué hospital, ¿sí? También para poder entender qué es lo que está pasando con mi paciente. Siguiente. Un trabajo colaborativo, entonces, por lo mismo que les dije recién, el paciente muchas veces, el comité oncológico se hace en hospital A, la cirugía en hospital B y la quimioterapia en el hospital C. Entonces, es necesario que todos los gestores estén alineados a qué está pasando el paciente o que el paciente no se pierda en este camino, que es muy complejo también para él, sobre todo. Entonces, tenemos la opción también para compartir el caso. Yo como gestora de Hospital A lo comparto, siguiente, con el Hospital B, elijo por ejemplo Hospital Villarrica, siguiente, y en el caso, siguiente, me va a aparecer el Hospital Villarrica, por ejemplo, de los primeros me va a aparecer como un caso adherido, o sea, me entregaron un caso para que yo también lo revise. Siguiente, como yo también a veces los pacientes simplemente llegan, se cambiaron de región, yo también puedo unirme a un caso si es que fuese necesario para poder gestionarlo y que ninguno de los gestores pierda el seguimiento del caso. Siguiente. En relación al CIGES, el CIGES es el sistema de información del FIES, de este sistema de garantías explícitas en salud. Es importante porque es un acto administrativo que el gestor debe estar muy atento también y también es quien me guía un poco a los tiempos, a qué está pasando con él. Entonces, muchas veces me puede llegar un paciente en X etapa, pero tengo que ver también lo administrativo y acá tenemos un visualizador de lo que está pasando en el GES. Siguiente. Otra cosa es que estamos
conectados con registro civil, así que podemos poner el root del paciente, tener todos los datos asociados a esto y por supuesto, es muy importante también la alarma de fallecidos, tanto al ingreso del caso como también cuando yo vaya a gestionar un paciente me va a aparecer la alarma para poder hacer una gestión mejor, ¿cierto? He repetido muchas veces la palabra gestión porque finalmente es eso. No es una ficha clínica, no es un registro que pueda ocupar todos los profesionales porque es para gestionar, es del sector oncológico. Sigamos. El proceso de implementación. ¿Cómo se hace la planificación importante en relación a la cantidad de recursos humanos, los requerimientos de habilitantes tecnológicas que yo necesito, por supuesto? Nosotros como Salud Digital tenemos un equipo muy importante para nosotros, que es el equipo de implementadores locales que están en los 29 servicios de salud. Ellos son los encargados de las capacitaciones, de la gestión del cambio, de hacer que finalmente ocurra la implementación. Además de las reuniones nacionales que tenemos con las direcciones propias para poder bajar, digamos, todas las estrategias. Siguiente, este es un poco el curso que nosotros tenemos en el proceso de implementación, que es una comunicación tripartita. Tenemos el referente oncológico, que es del propio, es local, digamos, el referente de salud digital, y además nuestro implementador de salud digital. Tanto el referente como el implementador son parte de salud digital, entonces también es un apoyo muy grande a nivel local. Luego se hace la capacitación, se activan las cuentas y se hace un acompañamiento activo desde el implementador. Siguiente. ¿Cómo vamos actualmente? Actualmente no tenemos a todos los servicios de salud, son 29, tenemos 40, o sea, tenemos 22. Eh, es importante que nosotros estamos trabajando con unos tiempos de que al 31 de diciembre esperamos una estrategia local porque la idea es poder ir de a poco y que se vaya haciendo esta implementación dependiendo de los cánceres que más gestionan localmente. Estamos, siguiente, en 49 establecimientos. Es un poquito una imagen general de cómo ha ido funcionando e ingresando los casos que a nuestra alegría siempre han sido también los casos que se manejan en red, que también es una de las cosas muy importantes que queremos buscar. Siguiente. Súper. Y bueno, como trabajo futuro mencionar, ¿cierto? Que hay varias cosas, ¿cierto? Que algunas ya han ido saliendo un poco en los comentarios, ¿cierto? Que es cómo trabaja esto con los registros locales, ¿cierto? Porque mucha de la información que es útil para la gestión está ya en otras aplicaciones, ¿cierto? Y por lo cual uno de los siguientes pasos, ¿cierto? Es poder consolidar este conjunto de información, ¿cierto? Que nos permita representar un caso oncológico, ¿cierto? Para avanzar próximamente, ¿cierto? En poder tener de estos casos, ¿cierto? Que sea interoperable, ¿cierto? Para poder incorporar a los distintos registros locales, ¿cierto? Y potenciar aún más esta herramienta, ¿cierto? Que finalmente es para la gestión, ¿cierto? Facilitar la gestión de los gestores oncológicos. Eh, También, ¿cierto? Hay otro trabajo en un curso, ¿cierto? Que nos gustaría empezar, ¿cierto? Que es cómo interactuamos también con los registros de telecomités, ¿cierto? Salud Digital cuenta con un servicio, ¿cierto? De telecomités. También facilita la plataforma para que se realicen telecomités y es como el siguiente paso que queremos buscar, ¿cierto? Es poder incorporar toda la gestión de los comités, ¿cierto? Y que aparezca inmediatamente en esta plataforma, ¿cierto? Y obviamente incorporarlo al modelo, ¿cierto? Cosa de que cualquier otro establecimiento que cuente con su propia plataforma de telecomités pueda informarlos a los casos. Pero como les comentaba, esos son trabajos futuros, ¿cierto? Y se basan en los distintos desafíos, ¿cierto? Que nos hemos ido encontrando al momento de implementar. Y bueno, eso es como un resumen, ¿cierto? Del trabajo que se ha realizado hasta el día de hoy. Muchas gracias y quedamos atentos a cualquier consulta. Bueno, buenísima la presentación. Ahí hay varias preguntas en el chat. Esperen que voy a... eh,
Esperen un segundito. Acá. ¿En qué hospitales están utilizando la plataforma? Y vimos que había varios hospitales que mostraste recién. Cuando mostraron el aplicativo, Sí, están todos los hospitales que están ¿en qué utilizando la plataforma. y eso, ¿en qué porcentaje más o menos sería de todos los hospitales que tienen? O eso no, si no tienen el dato no importa, pero digo, en proporción es más o menos está implementado en la mayoría de los hospitales o todavía Claro, mira, lo que pasa es que también lo asociamos un poco a los servicios de salud también, Sí, porque no todos los hospitales, entonces de los 29 claro, están, no todos tienen la parte oncológica tampoco. claro, o los más grandes posiblemente, entonces, que es lo que nosotros estamos viendo, donde van los gestores oncológicos que todavía no están en toda la red. Sí. Entonces, claro, de los 29 servicios de salud, ya estamos en 22 servicios de salud, Ah, lo bueno, que es importante, claro. Y, claro, vamos a esperar nosotros esperamos que ya el 31 de diciembre todos los servicios de salud tengan una estrategia de ingreso de pacientes a la sí. plataforma. Ah, muy bueno. Qué buena iniciativa, es un apoyo para coordinar una buena gestión de los pacientes en tratamiento que intervienen múltiples profesionales y especialidades. Eso está buenísimo. Yo veíamos hoy a la mañana también lo noté en tu presentación, que también habían hecho el comité oncológico, donde se deciden cuáles van a ser las partes que van a contener estos registros o estas fichas, que eso a veces no se arma normalmente cuando se hacen estos registros y se hace solamente por los oncólogos y en realidad los pacientes ingresan por múltiples vías hasta que llegan después a un oncólogo o por ahí la primera consulta sea con un ginecólogo o con un cirujano o con un urólogo o lo que sea. Em, entonces, me parece que está muy bueno ese concepto del comité oncológico, donde no solamente participan oncólogos, sino que participan otros profesionales que ven esos pacientes y también le hacen el seguimiento. Em, ¿Ese documento del comité oncológico es para llenar por el gestor o durante el comité oncológico? ¿Cuáles son los avances respecto al registro de confirmación de neoplasia? Pregunta Juan Carlos. Juan Carlos. No sé cuál es el apellido. Por ahora, el registro de comité oncológico es solamente el ingreso del documento De los final. datos. Exacto, el documento final del comité oncológico. El registro no lo hace el gestor. De hecho, en un comité hay gente que está encargada de hacer el registro como tal. Lo que hablaba también Pablo es que nosotros trabajamos, tenemos un telecomité oncológico como Salud Digital que está también en muchos servicios de salud, que estamos tratando de implementarlo en muchas partes y lo que esperamos es que efectivamente interopere estas dos cosas, entonces para el gestor sea mucho más fácil poder ver el resultado del comité. Y en relación al registro de confirmación de la neoplasia, Sí, recién este mes empezamos con la confirmación, como con el registro de biopsias en la plataforma, o sea, con la documentación, así que recién todavía no sí, tenemos, recién eh, recién están está arrancando, así que no arrancando. hemos tenido todavía el registro Como como tal. tal. Em, Después, ¿cómo interactúa la plataforma con los registros digitales de los centros para evitar la doble digitación? O sea, para que no se ingresen en dos lugares. ¿Eso lo tuvieron en cuenta? Sí, eso, bueno, como les comentaba, eso es algo de las cosas que estamos trabajando. Eh, ¿Cierto? Pero lo primero que nosotros buscamos, ¿cierto? Es poder consolidar cuál es el conjunto de datos, ¿cierto? Que se debería mover entre sistemas, ¿cierto? Cuando hablamos de un caso oncológico. Eso lo hemos empezado a afinar ahora, ¿cierto? Con un poco de revisión y la práctica. Pero hoy día, ¿cierto? La plataforma no, no tiene los canales habilitados, ¿cierto? Para interoperar con registros locales, Con ¿cierto? Pero como otros. les Ok. comentaba, es trabajo en curso, ¿cierto? Y lo tenemos más que mapeado, porque además nos han Bueno, hecho buenísimo. saber. Bueno, buenísimo. Eso está bueno que lo tengan en cuenta. Em, ¿Tienen evaluaciones de usabilidad de la plataforma desde los usuarios finales? Es una pregunta también del chat.
Sí, Eso no sé si se actualmente lograron hacer. no, no, actualmente no, ¿cierto? Como estamos abocados al proceso de implementación, eh, no hemos realizado un análisis de usabilidad ahora, ¿cierto? Porque en el proceso de construcción de la plataforma sí fuimos iterando, ¿cierto? De distintas formas, ¿cierto? Las imágenes que ustedes ven, ¿cierto? Es el resultado de varias iteraciones con los usuarios, ¿cierto? Que en este caso fueron, que nos apoyaron en las fases iniciales, que son el servicio de concepción, ¿cierto? Y BioBio. Eh, pero sí, es un tema que vamos a tener que revisar en algún punto, ¿cierto?, de la implementación para poder evaluar cómo la plataforma, ¿Cómo ¿cierto?, va a ahora avanzar? ya más extendida, ¿cierto?, qué va opinando los distintos usuarios respecto, ¿cierto?, a la usabilidad. Claro. Así que es un súper buen punto para trabajar. Eh, Ah, Después preguntan, en la práctica y teniendo en cuenta el trabajo de los gestores ecológicos, ¿cuál ha sido la adherencia al registro por parte de ellos? Después también preguntan, em, al ingresar los casos con CIE 10 no podrán comparar sus registros a nivel internacional, ¿será solo para gestión local? Eso debe ser porque no usan un estándar más granular. Eh, lo que pasa es que Sí, existe, el CIE-10 se ocupa solamente porque también están los ingresos desde sospecha, pero en claro, la parte de ahí confirmación se eso se ocupa preguntaba abajo. exacto, se ocupa el oncológico como tal, CO3. Está bien. Y ahí ya se puede hacer como en la comparación con registros nacionales. Y en relación yo creo que a la adherencia, eh, que también un poco lo que hablando de usabilidad, nosotros como tenemos el implementador, que es nuestra comunicación directa, también la comunicación directa nos llega a diario, o sea, a diario es el mensaje, esto no sirve, o esto sirve, etcétera. Em, yo creo que había una buena adherencia en los gestores donde ocupaban solo el Excel, por ejemplo. Claro, Eh, para ellos ha sido una herramienta súper útil. Tenemos un servicio de salud que es el Metro Oriente que ha ocupado en muchas cosas porque efectivamente no tenían otro tipo de herramienta. Ha claro, costado más, por supuesto, y por la doble digitación a servicios de salud que sí tenían un sistema que ya estaba un poco más formado, pero en más maduro. general. Exacto, pero en general en los lugares que efectivamente, que era un poco donde nosotros partimos, que era como al esperar al que no había nada, efectivamente hemos tenido una muy buena respuesta. Claro. La plataforma es parte, bueno, si es parte del Registro Nacional de Cáncer o es una plataforma independiente como la de otros registros, el infantil, poblacional, hospitalario. sí, mira, esta es una plataforma que es independiente, ¿cierto?, del Registro Nacional del Cáncer, ¿cierto?, porque las dinámicas son súper diferentes, ¿cierto? Esta es una herramienta enfocada a la gestión, ¿cierto? Mientras que un registro nacional del cáncer, ¿cierto? Si lo entendemos desde el punto de vista de vigilancia epidemiológica, son súper diferentes las dinámicas, ¿cierto? Así que si se refieren a registro nacional del cáncer como herramienta de vigilancia epidemiológica, esta no es, ¿cierto? Pero sí puede servir como una fuente, ¿cierto?, de información para quienes después tengan que investigar los casos. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por presentar. La verdad que es muy interesante todo el trabajo que hicieron. Gracias, Pablo y Natalia. ¿No les parece que es doble trabajo? No sé, dice Ingrid, si no les parece que es doble trabajo, entiendo que es ingresar en un sistema y lo que pasa es que están trabajando en la interoperabilidad. Están Mm. tratando de trabajar en que se pueda cargar desde un solo lugar y que si lo cargan desde una historia clínica se pueda absorber por este sistema y los lugares donde no tienen lo puedan utilizar. No tienen nada, pueden utilizar esto. Claro, partimos, Eh, como les comentaba Natalia, partimos por quienes, ¿cierto?, no tenían ningún Nada. medio de soporte, ¿cierto? Y ahora, si queremos incorporar a quienes sí cuenten con un registro, tenemos que avanzar al siguiente nivel, ¿cierto? Que una vez que ya tenemos digitalizado un poco el proceso, tenemos un conjunto de datos, ¿cierto? Que estamos más o menos todos de acuerdo que es el que debería circular. Ahora recién, ¿cierto? Podemos empezar a hablar de plantearnos el tema de interoperabilidad. Así que yo creo que ese es el siguiente que es desafío. eso en lo que están trabajando. Bueno, muchísimas gracias por presentar.